Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. A lo largo de las emisiones insistimos no solo con la idea de que usted conozca sus derechos como consumidor, sino también acerca de cuáles son los mecanismos para hacerlos valer. Hemos hablado muchas veces acerca de la posibilidad de hacer la denuncia frente a la propia empresa, la alternativa que existe para hacer la presentación ante la autoridad administrativa, la autoridad de aplicación, pero también existe, por supuesto, la vía judicial. Ese es el tema en el cual nos vamos a centrar hoy, para lo cual invitamos al doctor Alfredo Guzmán, que es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Ahora vamos a profundizar estas cuestiones, pero no quiero dejar de invitarlos, como lo hacemos todas las semanas, a visitarnos a nuestro portal en Facebook, Consumo Respeto, como todas las semanas lo decimos, y también a nuestro sitio de internet, consumorespeto.com.ar, para que nos haga llegar sus críticas, sus propuestas, en fin, todo lo que considere que pueda aportar a enriquecer nuestra propuesta semanal. Enseguida estaremos con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí, Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Doctor Guzmán, bienvenido a nuestro programa. Gracias a usted por la invitación. No, por favor, la verdad que estamos muy honrados de tenerlo, por además de su enorme trayectoria jurídica, por su experiencia concreta como magistrado. Vamos a aprovecharla para que nos cuente bastante al respecto, pero vamos a presentarlo formalmente, como lo hacemos todas las semanas. Estamos con el doctor Alfredo Silverio Guzmán, que es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. También es consejero directivo de la Asociación de Docentes y profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad de Buenos Aires. Y fuera de cartel, yo me permito agregar o recordar que hace pocas semanas el doctor fue distinguido como personalidad destacada de las ciencias jurídicas de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que aprovechamos también para contárselo a la gente que aún no lo sepa. Gracias. Y bueno, la verdad que son muchas las inquietudes. Nosotros tratamos siempre de hacer una propuesta para la gente en el sentido que conozca sus derechos y cómo hacerlos valer para el ciudadano común. Y por supuesto para nosotros es muy importante que un magistrado de su jerarquía nos acompañe para poder conocer un poquito mejor acerca de eso. Y concretamente, la primera inquietud que tenemos es ¿cómo está la cuestión de la accesibilidad al sistema de justicia por parte de los consumidores? Bueno, afortunadamente con la reforma a la Ley de Defensa del Consumidor que consagró y aclaró el beneficio de la justicia gratuita, que es un tema muy importante en estos casos, con la ampliación de la legitimación colectiva reforzada por el fallo Alavi de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tenemos muchos procesos en donde los consumidores reclaman sus derechos. Es decir, usted percibe, digamos, que esta reforma de la ley del año 2008 ha hecho que más consumidores se animan o se atrevan o consideren que es viable la posibilidad del Poder Judicial. Sí, es importante este proceso, es importante el tema de la educación en materia de consumo para que la gente tome conciencia de sus derechos. Por eso me parece sumamente importante
programas como El Presente, en donde de buena manera difunden todo lo que es la problemática del consumidor y las posibilidades de reacción que tiene el sujeto afectado. Y con respecto a este tema que usted decía del beneficio de justicia gratuita, en términos generales, un consumidor que se propone demandar, vamos a decir, la empresa no le brinda respuesta, no llegó a un acuerdo entre la autoridad de aplicación, porque podría haber optado por esa vía, entonces ya no tiene la posibilidad de que se le repare el daño, salvo en relación al daño directo, que alguna vez comentamos en nuestro programa. Entonces dice, bueno, voy a ir a los estrados de la justicia. No tengo que pagar una tasa de justicia, es decir, es gratuito, no tengo que... No solo no tiene que abonar la tasa de justicia, sino que la Corte Suprema, de un tiempo a esta parte, esto es algo bastante novedoso, ha dicho que tampoco está obligado a abonar las costas el consumidor. Ha interpretado esta cláusula de la reforma a la ley de consumo de un modo amplio. También incluye el tema de las costas. Quiero decir con esto que no tiene que abonar, llegado el caso de que la acción no prospere, los honorarios profesionales, ni tampoco si ha habido alguna prueba de tipo pericial, tampoco corresponde que el consumidor se haga cargo de esos gastos. Porque un poco lo que se fomenta es que exista una posibilidad real de acceso a la justicia. Esa fue la intención del legislador y la Corte Suprema lo ha interpretado de un modo generoso. Bueno, eso es un aspecto central, porque yo me imagino que cualquiera cuando considera demandar a un proveedor ante los estados judiciales, como decíamos recién, la primera cuestión que lo inhibe es, bueno, ¿cuánto me va a salir esto? Pero otra cuestión que seguramente lo hace reflexionar tiene que ver con los tiempos, ¿no? Que es una cuestión siempre tan debatida en torno a los problemas del Poder Judicial. ¿Qué contempla en ese aspecto la ley y por su experiencia, digamos, cómo funciona la cuestión de los tiempos? La ley contempla el proceso más abreviado de todos, que es el sumarísimo para este tipo de cuestiones. Ciertamente una de las dificultades del proceso judicial es su lentitud por razones de diversa índole que llevan a que tal vez la respuesta no sea lo inmediata que uno desee, pero quizás a través de una tutela cautelar, en posibilidades de cesación de daño, es también una buena salida para poner coto, aunque sea de un modo inicial, a la problemática. Y más allá de que, obviamente, para acceder al Poder Judicial es necesario asesorarse con un profesional del derecho, con un abogado, si pudiéramos de alguna forma orientar a la gente, ¿qué condiciones de alguna forma debieran cumplirse para que pueda invocarse la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor? La Ley de Defensa del Consumidor, con su reforma, de algún modo ha incorporado nuevas posibilidades. En la medida en que se trate de una adquisición, de un producto adquirido por el consumidor a título oneroso o a título gratuito, eso es indiferente, y que sea destinatario final, él o su familia. ¿Por qué pongo énfasis en su destinatario final? Porque lo que se adquiere para después incorporarlo a un proceso de comercialización, a un proceso de producción, queda al margen de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, que todo aquel que adquiere un producto, por cualquier forma que sea, se considera consumidor. Además, la ley ha incorporado un concepto bastante novedoso, tal vez un tanto difuso, que es la llamada relación de consumo, menciona, en el sentido de que no solo puede llegar a reclamar el sujeto que fue y adquirió un producto viciado. Supongamos que yo adquirí un producto viciado y recibo visitas en mi casa y ese producto genera un daño al ocasional visitante. En realidad, el ocasional visitante no fue el que compró el producto, claro, pero también, a los efectos de la ley, puede subsumirse en la figura del consumidor. O sea que puede reclamar como si hubiera adquirido de forma directa. Como si hubiese adquirido el producto. Esto es un concepto muy importante. Es un concepto muy interesante, ciertamente difuso, que bueno, nos corresponde a los jueces de algún modo tratar de ubicarlo correctamente en la relación, porque hay muchas situaciones que se pueden plantear, pero la Corte Suprema también en este caso lo ha interpretado de un modo bastante genérico, bastante amplio. Yo recuerdo, me viene a la memoria en estos momentos un caso Mosca de la Corte Suprema, en el cual una relación que en realidad no pareciera que fuera de consumo en principio,
un periodista que va a cubrir un espectáculo deportivo y sufre un daño a raíz de una reyerta entre policías y simpatizantes violentos. En realidad, la Corte también lo incluye como si fuese una relación de consumo y obliga a un resarcimiento a ese sujeto dañado. Bueno, eso es muy interesante, es un concepto que acredita esta idea que usted manifiesta de la ampliación de esta relación de consumo, ¿no? Es decir, que trasciende no solo la existencia de una contratación, sino en la medida en que uno se vea meramente expuesto, bajo ciertas condiciones, por cierto. Ciertamente. Este daño se origina en una relación de consumo, ¿no? Por Sí. lo tanto, la Corte considera que tienen derecho a una reparación. Bueno, ha cambiado bastante los tiempos en ese aspecto, es Sí. auspicioso. Y en relación a, usted comenzó al principio que una de las cuestiones más interesantes es la irrupción de los procesos colectivos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados como ciudadanos a que si tenemos un problema vamos y nos plantamos frente a la justicia o frente a la autoridad de aplicación con nuestro problema particular. Pero ahora pareciera haber una categoría de planteos que posibilitan que cuando nuestro reclamo se identifica como común a un conjunto importante de personas, pudiera haber un tercero que nos represente y se presente y reclame por nosotros, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Sí, eso es muy importante porque se presentan varias dificultades. Por empezar, a lo mejor como consumidores somos víctimas de ciertos abusos o ciertos perjuicios, pero que en realidad por su monto de bagatela nadie llegaría individualmente a plantear la cuestión. Pero ojo, esto puede generar cuantiosas ganancias a los que incurren en estas prácticas. Y por otro lado, la legitimación colectiva ciertamente busca equilibrar un tanto la asimetría existente entre lo que son los grupos empresarios y el consumidor individual. Yo trato de explicarles a los alumnos que en la universidad de un modo gráfico, ¿no? Esto a veces es como si fuese un combate de boxeo entre un peso pesado y un peso mosca. Un consumidor individual y una empresa multinacional, una concesionaria de servicios públicos, etcétera, cualquiera, pongámosle el nombre que quiera. Bueno, con la legitimación colectiva, de un modo, se busca un tanto equiparar esta relación asimétrica existente entre las partes. Bueno, es muy interesante. ¿Y cómo funciona desde el punto de vista práctico ante los tribunales de justicia? Es decir, no puedo venir yo a decir, quiero representar a todos los que están afectados por lo mismo. La ley contempla a ciertos sujetos, ¿no? Sí, antes que nada tenemos que aclarar que tenemos una dificultad en este sentido, es que no se ha sancionado una ley que regule el trámite de procesos colectivos. Ciertamente la Ley de Defensa del Consumidor trae pocas reglas al respecto y los jueces a veces hacemos como malabares en tratar de subsumir acciones de amparo bajo el régimen de la antigua Ley 16.986 que poco nos permite y el artículo 43 de la Constitución Nacional. La cuestión tiene que ser planteada por una asociación de defensa de los intereses perjudicados y que de algún modo acredite su constitución regular y que tramite el proceso. Que además, para de algún modo tener una salvaguarda de legalidad, cuando se trata de un proceso colectivo, tiene que intervenir el Ministerio Público Fiscal. Como una forma de garantizar... Como una forma de garantizar la seriedad del planteo, de algún modo. Claro, porque de alguna forma aquella persona legitimada para hablar en nombre de los consumidores nunca fue investida formalmente por eso. Es decir, aparece autorizada porque la ley dice que... Pero claro, uno de repente se puede ver, ojalá, beneficiado por una sentencia de la cual nunca formó parte y probablemente ni siquiera se haya enterado del proceso que digamos que tuvo como consecuencia esa Claro, resolución. beneficiado, perjudicado. Estas son cuestiones que tienen que definirse legislativamente y que, bueno, estamos en una situación embrionaria. Absolutamente. Pero hay alguna experiencia concreta, ¿no? También de casos con sentencias, donde consumidores han sido beneficiados. Sí, recién me refería a un caso Jalabi. Recuerdo también un tema contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que en alguna oportunidad, creo recordar, leí un comentario suyo muy interesante en una publicación jurídica, en donde también se trataba de un cargo
que se cobraba a los usuarios de tarjetas de débito cuando extraían su dinero de los cajeros automáticos, y se les cobraba un cargo, ¿no? Pero un cargo que nunca pidieron. ¿Era un seguro? Un seguro, usted sabe mejor que yo. Contra robo fuera de los cajeros automáticos. Muy interesante. Se los cobraban directamente, claro. ¿Quién iba a reclamar por...? $1, $2. ¿Quién? Pero ¿cuánta ganancia significó esto para el banco? Millones. E incluso saliendo del espectro de los consumidores, ¿cuánto deteriora la competencia entre los mismos bancos? Claro. Está en mejor situación el banco que incurre en estas prácticas que aquel que se atiene a las normas legales. Esto es algo que no puede permitirse. Doctor, yo he tenido la oportunidad de leer muchas sentencias del tribunal que usted integra y cuyo voto principal ha liderado usted y manifiestan, digamos, claramente, digamos, la importancia de esta legislación y cómo influye la aplicación de esta legislación en el resultado del proceso. A mí me interesaría que compartamos con la gente algunos de esos casos, ¿no? Para que la gente también vea que se puede ir a la justicia y puede uno obtener, obviamente, si se dan las condiciones, un resultado favorable. Sí, bueno, ahora me viene a la memoria, recuerdo los más recientes, hace pocos, los más recientes y los que ya han sido notificados a las partes, ¿no? Como para sentirme libre de comentarlos en este medio tan prestigioso. Recuerdo un usuario que a raíz de una diferencia en la tensión eléctrica que provocó un daño en un artefacto, se le provocó prácticamente un incendio de un 70% de su vivienda. Reclamó daños y perjuicios. Y acá se presenta otro problema en estos temas, nada menor, que es la cuestión probatoria. En estos expedientes, muchas veces, resulta difícil que el perjudicado pueda demostrar cuál fue la causa concreta. ¿Y qué se aplica en estos casos? Una regla que se conoce como la carga dinámica de las pruebas. Evidentemente, yo como titular de un medidor de energía eléctrica, me resulta prácticamente imposible demostrar que la causal fue exclusivamente la sobrecarga de tensión que provocó ese incendio. Sería una prueba que se llama diabólica, ¿no? Porque es prácticamente imposible. Bueno, en ese caso, ¿qué pasa? Se traslada la carga de la prueba. Es el concesionario que se supone que tiene la expertise y tiene los medios para demostrar, quien tiene que hacer ver al tribunal que cumplió con su prestación de un modo eficiente y adecuado. Y si no lo hace, si se manifiesta desinterés en la carga probatoria, bueno, en ese caso no cumple con el deber de colaborar con el tribunal. Y por lo tanto, se considera que ha sido demostrado con evidencia suficiente. Después también me viene a la memoria... O sea, en ese caso, doctor, yo recuerdo haber leído la sentencia, finalmente no se pudo probar que se había suministrado el servicio de forma correcta, ¿no? Porque había un montón, digamos, estaba el incendio, Sí, hubo un incendio, hubo una sobrecarga de tensión y era evidente que por algo provocó ese hecho tan trágico para el usuario del servicio. Y por lo tanto se le reconoció la indemnización al sujeto reclamante. Hace poco el Tribunal Quintegro también sacó una sentencia novedosa en ese sentido, que aplica el régimen del consumo a supuestos de mala praxis médica. Es cierto que la Ley de Defensa del Consumidor, en valoración al menos polémica, excluyó de su ámbito de aplicación a los servicios profesionales. Pero una cosa es el médico que incurre en hipótesis de negligencia, que no está cubierto por la Ley de Defensa del Consumidor, pero una situación muy distinta es la de el hospital, el sanatorio o la empresa de medicina prepaga que puede estar involucrada. Ahí sí aplicamos el régimen de la Ley 24.240. Bueno, eso es interesante también para que la gente sepa que
hay que distinguir claramente entre la prestación del profesional y lo que sería la empresa médica, ¿no? Los profesionales están excluidos por disposición legal, más no las empresas de medicina prepaga, los hospitales, los sanatorios, que sí se les aplica. Bueno, son casos muy interesantes, entre otros tantos que uno tuvo la oportunidad de ir siguiendo del tribunal que usted integra. Y en términos de balance, ¿no? Justo este año podemos cantarle el feliz cumpleaños a la ley, 20 años de su entrada en vigencia, por lo menos en su texto originario. ¿Alguna reflexión en términos de lo positivo y lo negativo de este proceso que hemos vivido en estas 2 décadas? Sí, bueno, uno tiene que ver el vaso medio lleno. Y realmente la lucha por los derechos de los consumidores ha sido larga y ha habido avances. Desde el texto de la ley 24.240, ciertamente castrado por un veto en su momento del Poder Ejecutivo, un paso adverso inicial, pero paulatinamente revertido, empezando por la incorporación en la Constitución Nacional de los derechos de los usuarios y consumidores, en el artículo 42. Esto no es solamente una cuestión de un legislador, esto está incorporado a la Constitución, es lo que hoy se habla de la constitucionalización del derecho privado, y es muy importante porque no queda al arbitrio de una composición de un Congreso. Luego, las sucesivas reformas legislativas que fueron, de algún modo, incorporando muchas cuestiones que habían quedado afuera a raíz del veto presidencial de aquel entonces. Y la reciente reforma, reciente del año 2008, que incorpora realmente mecanismos muy interesantes, quizás sin el debido análisis o con la claridad necesaria. Me estoy refiriendo, bueno, al daño directo que puede ser reconocido en sede administrativa a un consumidor sin necesidad de acudir a un tribunal judicial, o bien al daño punitivo, en fin, varias cuestiones que todavía están en ciernes. Pero siendo optimista veo que en estos años hemos avanzado bastante. Quedan sin duda cosas para mejorar y poner en práctica efectiva. Bueno, es bueno escuchar que el balance es positivo. Bueno, algunas de las cuestiones que quedan por mejorar seguramente tiene que ver esto que usted nos decía de la necesaria y urgente dictado, ¿no? de una ley que regule los procesos colectivos. Una ley de procesos colectivos, sí, que va a dar seguridad jurídica. Para todos. Seguridad jurídica a todos. ¿no? Porque también le permite al empresario saber cuáles son las reglas a los consumidores, a los jueces mismos. Cosas como el alcance de la sentencia, que no lo tenemos previsto normativamente. Uno puede, en algunos casos, darse cuenta que realmente un proceso tiene que tener un alcance general, en otros no es tan claro. Claro. Estas cuestiones tienen que tener una definición legislativa en donde se diga qué alcance va a tener la sentencia, qué condiciones es necesario para participar en el proceso, qué pasa con los que no participan en el proceso colectivo, qué pasa con un empresario que incurre en la misma práctica demandada, pero que no fue llamado al proceso. ¿Qué pasa con si el consumidor pierde o la asociación de consumidores pierde el caso? ¿Puede volverlo a replantear? Claro. Son todas cuestiones que tienen que ser definidas a nivel legislativo. Bueno, esperemos que en nuestro próximo encuentro algunas de estas cuestiones estén clarificadas. Así que bueno, yo le agradezco una vez más su generosa visita. No, gracias a usted. Y esperamos volver a contar con usted para seguir aclarando estas cuestiones tan interesantes. Gracias a usted, y realmente programas como estos deberían incluso ser a nivel oficial para cumplir con la exigencia constitucional de educar al consumidor, que ya es otra cuestión de inicio, que ahí no estamos bien, porque en los programas universitarios, incluso en nuestra propia facultad, no es una materia obligatoria el derecho del consumidor. Y también pasa lo mismo en los programas de la educación media. Estas son cuestiones que hay que fortalecer. Bueno, ojalá así sea. Muchísimas gracias. Gracias a usted.
Hemos compartido una exquisita conversación con el doctor Guzmán, que además es un gran conocedor de la temática, pero nos pudo aportar también su experiencia práctica desde el tribunal. Creo que es para todos importante ver cómo opera el Poder Judicial en estos temas que nos convocan semanalmente y que tienen que ver también con brindarnos una alternativa adicional para hacer valer nuestros derechos. Hablando de nuestros derechos, quiero compartir con ustedes un caso reciente de una sentencia también del Poder Judicial de la Nación, en la cual un popular sitio de ventas por internet tuvo que indemnizar a un par de consumidores, un par de hermanos que habían adquirido un ticket para un recital, en este caso para el recital de Gustavo Cerati hace varios años atrás, y resultó que esos tickets eran robados, es decir, intermediaron una operación donde resultó que se comercializaban tickets robados y se condenó a este portal a indemnizar los daños sufridos por estos consumidores como consecuencia de la situación que tuvieron vivir, lógicamente al presentarse en el recital y no haber podido acceder, más una serie de contingencias propias de haber sido acusados de haber llevado a cabo esta maniobra. Se decía fundamentalmente en la sentencia que el portal cobra una comisión por la operación, por lo tanto tiene que responder por las consecuencias o de alguna forma garantizar el carácter fidedigno del producto o del servicio que está intermediando para que el consumidor acceda al mismo. Así que realmente es un tema interesante para que ustedes conozcan, porque también seguramente en alguna ocasión pudo haberles pasado algo parecido y es una manera también de estar preparados frente a este tipo de contingencias. Los invito nuevamente a visitarnos en nuestros sitios de internet y de Facebook y los estamos convocando para la semana próxima. Nos estamos viendo. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.